El 30 de mayo del 2026 se disputará la final de la Champions en Budapest. Estamos convencidos de que el Barça va a estar, esta vez sí, si no hay arbitraje de por medio, en esta gran final. Pero bueno, quedan 9 meses. Ahora ya, como mínimo, ya sabemos un poquito el camino que tiene el Barça y sus rivales, el Madrid y el resto de equipos, en este sorteo. Nos falta todavía saber el orden, el calendario. El sábado sabremos pues cuándo jugará el Barça su primer partido. Ya sabemos que no será en casa por el tema del Camp Nou, Montjuic, etc. Y vamos a ver quién será el primer rival de los de Hansi Flick, que son uno de los favoritos para ganar esta Champions. Vamos a comentarlo con Claudia Espinosa. Claudia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Blanca Sánchez y Toni Munar. ¿Qué tal, Jaume? Cada uno nos irá explicando algunos detalles del sorteo y sobre todo pues vamos a ir hablando de los rivales del Barça y también de los diferentes equipos españoles. Antes que nada, primero hablamos del Barça, los rivales que le han tocado. En principio un sorteo, bueno, no sé si estáis de acuerdo, bastante agradable. Hay dos equipos muy difíciles, Chelsea y Paris Saint-Germain. Otro bastante complicado, Newcastle, sobre todo porque juegas fuera, pero después el Barça ha tenido relativamente suerte. Frankfurt, Brujas, Olympiacos, Slavia, Copenhagen, equipos que en principio, si el Barça está a su nivel, serían asequibles. ¿Estáis de acuerdo que el Barça, con este calendario, con este sorteo, en principio tiene que estar entre los 8? Yo creo que este sorteo ha sido más favorable incluso que el de la temporada pasada. Diría que la única mala suerte que ha tenido el Barça es que le toque el campeón de Europa y el Newcastle, que era el peor del peor bombo. Pero yo creo que con este grupo, con estos equipos que se enfrentan al Barça, debería volver a pasar entre los 8 primeros. De hecho, comentábamos, entre todos los equipos españoles de este sorteo, el más asequible que le ha tocado ha sido el Barça. O sea, comparado con el Madrid, con el Villarreal, con el Athletic Club y con el Atlético de Madrid, el grupo más asequible para pasar entre los 8 primeros, efectivamente, es el FC Barcelona. Yo creo que la mayoría espera verlo entre los 8 primeros. Sí, totalmente de acuerdo. Comentábamos que ahí el más difícil es el PSG, que es el campeón de Europa, y al menos de la Premier, entre comillas, le ha tocado el rival más asequible y no ha evitado a Liverpool, a Arsenal o a Manchester City. Bueno, vosotros, yo lo he dicho también, que era un calendario asequible, pero al final tienes al campeón de Europa y al campeón del mundo, no lo olvidemos. Es verdad que son 8 partidos, y que del bombo 4 te ha tocado seguramente el más difícil, el Newcastle. Es verdad que el resto no son, pero Newcastle, Chelsea y PSG son 3 rivales muy difíciles. Y es un sorteo también con mucho morbo, porque vuelve Luis Enrique y Dembélé, claro. El Chelsea con todo el tema Fermín, a ver dónde está Fermín, ¿no? Newcastle con ese famoso partido del hat-trick de Asprilla, y también el Eintracht de Frankfurt, que volverá, en teoría, al Camp Nou, después de lo que pasó en Europa League, que invadieron el campo. Claro, Luis Enrique, Dembélé, Cucurella en el Chelsea, veremos si Fermín. Y hay otro jugador que ha pasado por el Barça que está en estos equipos. A ver si os pillo, a ver si sabéis quién es. Blanca, ¿te suena algún jugador que haya pasado por el Barça, que esté en el Frankfurt, en el Brujas, en el Olympiacos, en el Slavia, en el Copenhagen? No es el caso de Bardghji, que era del Copenhagen y está en el Barça. Veremos si se acaba pudiendo inscribir. Pero es muy difícil, es una pregunta muy complicada porque no es un jugador que jugó en el primer equipo. Yo lo he escuchado. Entonces yo lo he escuchado en la redacción. Sí, no vale, entonces. Totalmente imposible. Soy la única que no lo he escuchado. Fijaros, a ver si los espectadores de Sport lo tienen controlado. Ludo Reis, jugador del Brujas. Imposible. Pero atención a la anécdota, que es muy bestia. Estuvo en el banquillo el día del 2-8. El día que el Barça perdió contra el Bayern de Flick. Estuvo convocado 2 veces, estuvo convocado con el primer equipo y aquel día estuvo. Pero bueno, más allá de la anécdota, que este buen jugador, pero es para ver que realmente estos rivales, más allá de los ingleses, no dan mucho la talla. En principio, la estrella del Brujas es un jugador que pasó por el Barça B y que realmente tampoco dejó mucha huella. Bueno, hemos analizado el Barça. ¿Queréis decir algo más del grupo del Barça? ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que es lo único favorito? Que puede ser favorito, pero con el PSG es difícil ser igual el favorito de ese grupo. Pero lo bueno que tiene, que es, creo que el rival más complicado es el PSG. Sin pensar un poco en el Chelsea, creo que el PSG es, aunque perdiera esa final del mundo, es superior. Pero
juega en casa contra el PSG. Entonces también es un punto a favor que es muy importante tener en cuenta si es cuando es solo a un partido único, jugarlo en casa. A mí tengo que decir dos cosas. Una, me gusta no porque sea fácil, sino porque la temporada pasada yo creo que el punto de inflexión del Barça de Flick fue aquel partido contra el Bayern para despejar fantasmas en Montjuic, y creo que este contra el PSG puede volver a ser eso, enfrentarte a alguien de tu nivel, a alguien de tú a tú, y ver también que hubiera pasado en esa final de Champions la temporada pasada, que nos quitó el Inter. Y segundo, creo que para los aficionados del Barça que les guste hacer desplazamientos, es unos rivales espectaculares: Londres, Brujas, Praga y Newcastle, que es un estadio espectacular. Ciudades están muy bien. Ciudades fantásticas. Sí, yo solamente añadirlo un poco lo que comentaba Tony, es que es un duelo que era esa final no anticipada que todo el mundo esperaba, porque son equipos muy atrevidos, con un juego un poco similar, el morbo lógicamente por Luis Enrique y Dembélé, pero así para el espectador neutral sobre todo es un duelo apasionante, o sea que será muy atractivo, muy chulo de ver, sí. Y yo creo que el partido, este será el más bonito seguramente, pero el más difícil será para mí en el campo del Chelsea, ¿eh? Chelsea es un equipo muy incómodo también, que para el estilo del Barça yo no sé si no le va tan bien. Es un equipo que se puede cerrar atrás, que te puede salir a la contra, muy rocoso. No será un partido tan bonito seguramente, pero será un partido muy difícil. Un Palmer, Lamine Yamal va a molar. Claro. Va a molar. Y a ver Fermín en qué equipo lo juega, ¿no? Media parte en cada uno. Esperemos que sea en el Barça. Va. Tony, tú que te has fijado más en lo que le ha tocado al Madrid, todos coincidimos con que el Madrid le ha tocado un grupo más difícil, pero yo también... A ver, voy a negar un poco la mayor. Vale, es muy difícil, pero difíciles son City, Liverpool y Juventus. Y a veces más por el nombre, tanto la Juve como el City no están en su mejor momento. Luego es verdad que los equipos más de medio nivel, Benfica, Marsella, Mónaco, son buenos equipos, pero son equipos de nivel inferior al Madrid. Y luego te toca el viaje más exótico de Khairat Almaty. Es más difícil que el del Barça, sí, pero tampoco es el grupo de la muerte. A mí me parece un grupo muy difícil, pero no por los rivales buenos, porque al final, si te vas a enfrentar a dos del bombo 1, vas a jugar contra dos difíciles siempre. Pero me parece que el Madrid ha tenido muy mala suerte en los rivales a priori más fáciles, porque al final Mónaco y Benfica son dos equipos muy complicados, sobre todo ir a Daluz, ya vimos al Barça lo que le costó la temporada pasada, y ese viaje a Kazajistán, casi la China, son 8.000 kilómetros los que va a tener que hacer el Madrid para ir hasta allí, en teoría 11 horas en avión. 11 horas en avión, sí, más o menos. Y de hecho está más cerca de Tokio que de Madrid, o sea que imagínate la distancia. Yo creo que eso puede desgastar. Tenemos que ver aún en el calendario qué día será, entre qué partido será, pero imagínate que este partido cae justo antes del Clásico, justo antes de un derbi, es que le puede fastidiar la preparación al Real Madrid. Pero no sé, yo por ejemplo veo en casa Olympique de Marsella, Mónaco, creo que son partidos bastante asequibles para el Madrid. O sea, vas al campo del Mónaco, puede ser complicado. Juegas en el Bernabéu, no lo sé. Blanca, por ejemplo, ¿tú lo ves tan difícil para el Madrid? ¿Crees que no se va a clasificar para los 8 primeros? Podemos estar de acuerdo en que no es el grupo de la muerte, pero sí que en comparación al resto de equipos españoles, tanto Villarreal, que ya comentaremos más tarde, y Madrid, les ha tocado los grupos más complicados. Al final ya no es solo por los equipos más difíciles, que digamos, el Benfica, que puede no estar en ese grupo y puede estar en media tabla, es un equipo muy complicado que se le puso difícil al Barça el año pasado y que también en casa del Benfica le metió 4 al Atlético de Madrid. Entonces, creo que es a lo que se ha referido Tony, que ya no es tanto por los más fuertes, sino por los más a priori fáciles, se lo pueden poner muy complicado al Madrid. Sí, justo eso. Además, también tiene desplazamientos complicados. Vimos el año pasado lo que pasó contra el Liverpool, lo que comentabas del Benfica y Andaluz, que es un estadio complicado. Yo creo que es un poco ahí por donde pasa la dificultad de los duelos del Madrid. Y sí que es cierto que, lo comentaba también Tony, que claro, City, Juventus son rivales de entidad, pero sí que es cierto que el City, por ejemplo, tienen esa misma tónica como el año pasado y no está en su mejor momento. Ha renovado todo el equipo, tiene que aún carburar un poco ese nuevo equipo porque ha hecho muchos cambios Pep Guardiola, pero ya lo vimos el último partido contra el Tottenham, que volvió a cometer esos errores que tanto le hizo perder partidos el año pasado. Yo creo que hay que tener una cosa en cuenta, es que este formato nuevo aún no lo dominamos. El año pasado, para entrar entre los 8 primeros se necesitaron 16 puntos y para entrar entre los 24, 11. Madrid le costó, recordamos que había un momento que estaba
en el limbo entre el 23, 24, 25, al final terminó alto en la clasificación, no entre los 8 primeros. Por tanto, si tienes que conseguir 16 puntos, 15 para entrar entre los primeros, tienes que ganar 5 partidos. Sí. Si ya, imagínate que en Anfield es muy difícil, seguramente, bueno, lo más normal, a menos que cambie mucho el Madrid, es que pierdas. Pinchas contra el City en casa, que puede ser, el City ahora no está bien, pero ¿quién te explica a ti que de que poco no estén bien? Ya te la juegas y ya quedar entre los 8 primeros o del 9º al 24 hay una diferencia muy grande. Y además, esta temporada con esta nueva norma de que si has quedado por delante vas a jugar siempre en casa a la vuelta es muy importante y es aún más importante que la temporada pasada esta fase Liga. Yo lo que creo que es muy importante es el orden de los partidos. O sea, Sí, el calendario. Si el Madrid, por ejemplo, tiene City, Liverpool y Juventus entre las 3-4 primeras jornadas, se le puede complicar un poco porque puede llegar al final un poco ahogado. Pero como tengan las primeras jornadas Olympiacos, Kairat Almaty, Mónaco, Marsella, imagínate que estos 4 te tocan al principio, lo va a sumar todo y va a llegar a los últimos partidos Sí, sin pero yo agobios. creo que es más difícil todavía que se te junten los peores partidos al final. Porque depende del calendario, de cómo te toque, con las competiciones domésticas y con todo, y llegas apurado porque puedes patinar al final con los más fáciles, como tengan un mínimo error y tengan los más difíciles al final, ahí se les va a complicar muchísimo. Por eso, que yo creo que además el Madrid, en principio con Xabi Alonso, va a ir de menos a más, necesitará rodaje, ir poco a poco. Si el principio tiene los rivales difíciles, ahí le veo posibilidades de pinchar. Si los rivales difíciles los tiene al final, creo que llegará más rodado y con más puntos. Eso al final también es una incógnita porque no sabemos cómo será el Madrid de Xabi Alonso. Claro. El único partido exigente que ha tenido de verdad fue en el Mundial de Clubes contra el PSG. Es verdad, lleva poco tiempo Xabi Alonso, tampoco será culpa suya, pero hasta ahora los 2 primeros partidos de Liga yo he visto mejoras, a mí me ha gustado más lo que he visto de este Madrid que de Ancelotti, pero aún no lo hemos visto ante un rival de verdad y creo que como al Barça le fue bien ante el Bayern la temporada pasada, un enfrentamiento rápido contra el City o la Juve... Venga, una pregunta rápida. ¿Veis más posibilidades este año de ganar la Champions, al Barça o al Madrid? No, dejemos al margen los otros, ¿eh? ¿Barça o Madrid? Una palabra solo, Tony. Barça. Blanca. Barça. Barça. Barça 100%. Creo que está claro. Venga, ahora vamos a hablar del Atlético de Madrid. Blanca, ¿le ves ahí con opciones de volver a llegar lejos como esos años que el equipo de Simeone llegó a la final o está complicado? Esta pregunta ahora es muy difícil de contestar, porque igual que el Madrid es un nuevo Madrid y falta rodaje, el Madrid ha cambiado de entrenador, pero el Atlético tiene la mitad de titulares nuevos. Entonces, creo que también le falta rodajes, ya se ha visto en los 2 primeros partidos de Liga, que no les ha ido demasiado bien. Entonces, ahora mismo preguntar por cómo le puede ir al Atlético es toda una incógnita. Yo creo sinceramente que va a ir mejorando poco a poco, que el grupo... ¿Te gusta el grupo? Bueno, podría ser mejor. El Atlético no suele tener mucha suerte en los sorteos. También se vio en el Mundial de Clubes que le tocó el peor grupo que le podía haber tocado a cualquier equipo. Pero dentro de lo que cabe, y hablando también, poniendo en referencia todo el rato los equipos españoles, es el grupo medio, que digamos. Ni es el más complicado, ni es el más asequible. Entonces, creo que sí que puede quedar entre los 8 primeros, si va mejorando y va rodando un poco el equipo tan nuevo que tiene ahora, pero es que estamos en un momento muy difícil de responder esa pregunta. ¿Lo veis clasificándose entre los 8, entre los 24 o incluso alguien lo ve fuera? Entre los 8 seguro que no, y yo no creo que entre los 24 porque es muy difícil. El año pasado Español solo quedó fuera el Girona porque fue un desastre. Pero es que a mí me parece muy difícil estos rivales que tiene, porque las salidas son durísimas todas. ¿Cuál es el rival más difícil? El Liverpool para mí es de los 3 favoritos para ganar la Champions, Sí. pero es que el PSV y el Galatasaray fuera también son salidas muy complicadas. Es que el PSV cambia mucho. Si juegas en Holanda, en Países Bajos, que si juega fuera. Y el Galatasaray ni te allí cuento. es un rival que es mucho más poderoso de lo que la gente se imagina. Pero es importante ganar los partidos en casa, y que creo que es posible ganar los 4 partidos en casa. Entonces, he leído antes un tuit que ponía el rival más complicado del Atlético de Madrid es el propio Atlético de Madrid. Entonces, como no se puede saber nunca, que igual que Barça y Madrid, que puedes apostar por uno, por otro, con el Atlético es muy difícil hacerlo. Voy a ser malo. ¿El rival más importante del Atlético de Madrid está en su banquillo? Ahora. No, Sí. ¿No? no. Tony dice que sí. Sí, sí. En el banquillo no, pero creo que es su peor enemigo. No el banquillo, sino el propio equipo. Yo creo que Simeone
todavía no ha superado eso de perder esas 2 Champions. Que tiene, yo creo que no dejará al Atlético de Madrid hasta que no vea la posibilidad de volverla a ganar. Bueno, pero es que creo que todos los atléticos están de acuerdo en que el sueño de cualquiera de ellos es ver al Atlético levantar la primera Champions de la mano de Simeone, claro. Pero no tiene nada que ver eso con... Simeone sigue jugando como aquellas primeras temporadas donde tenía un equipo para jugar de manera defensiva. Con lo que le han fichado al Atlético, que no esté jugando un fútbol más atractivo, más ofensivo, bueno, ya estamos viendo lo que han pasado estas primeras jornadas y lo que pasó al final de la temporada pasada, que fue un desastre. Y yo con fichajes como Almada, con Julián, que está espectacular, yo con otro entrenador vería Baena, este Atlético... Baena es muy bueno. Baena espectacular. Con otro entrenador vería este Atlético capaz de ganar Liga y Champions. Hemos hablado del Barça, que lo veis todos bastante favorito, el Madrid, que lo veis bastante encaminado, el Atlético con algunas dudas. Bueno, y nos queda Villarreal y Athletic Club. Claudia, ¿crees que tienen un camino asequible para llegar a la siguiente fase o complicado? A ver, antes lo estábamos comentando un poco entre los 4 y sí que es cierto que el Athletic lo tiene un poquito más asequible que el Villarreal. Villarreal junto a PSG y Madrid quizás son así a priori los equipos que hemos comentado que tenían calendarios más difíciles. Sí que es cierto, empezando por el Athletic, con Nico a la cabeza y Sancet, que acaba de volver de su lesión, que recibe a PSG y Arsenal. Como mínimo son en casa, en San Mamés, con su afición, siendo rivales muy, muy difíciles. Y luego los desplazamientos sí que son complicados, tenemos Borussia Dortmund, también Atalanta, pero sí que es cierto que lo que decía, Villarreal lo tiene un poquito más complicado y Athletic, también comentar que vuelve a Champions después de una década de ausencia y con la memoria esta del año pasado de no poder jugar la final en San Mamés. Claro, es que esto te iba a decir, Claudia, no sé cómo lo veis vosotros, pero el año pasado casi todos dábamos por hecho, el Athletic jugará la Europa League en casa y tal, y luego se llevó ahí un buen palo. No hizo mala competición, pero en el momento decisivo le faltó un poco. Yo creo que el Athletic en San Mamés dará la cara, pero tengo muchas dudas fuera, porque ya en la Liga Española le pasa que fuera baja mucho el nivel. Yo creo que en la Champions va a sufrir mucho fuera de San Mamés, no sé si lo veis así. Sí, o sea, pero yo creo que también como el Atlético de Madrid también sufre mucho fuera de casa, entonces es muy importante que el Athletic gane los 4 partidos que tiene en casa, que es muy difícil porque tiene 2 muy difíciles, pero yo creo que el Athletic sí que va a estar entre los 24 primeros, no entre los 8, pero sí que puede estar entre esos grupos que pueden llegar a los octavos de final. ¿Y el Villarreal, alguien lo ve como hay sorpresa? Yo creo que Marcelino es un entrenador que si considera la tecla defensivamente, luego tiene calidad. No descarto que entre los 8 no, pero entre los 24 que pase. Aunque lo tiene difícil, lo tiene muy difícil. Yo justo iba a decir que lo que hemos visto estos 2 partidos del Villarreal a mí me ha gustado mucho, un juego muy atractivo, muy ofensivo. También las nuevas piezas que tiene, Buchanan el otro día le marcó un hat-trick al Girona, Pepe arriba también está funcionando muy bien, Eta y Young también, que sonó ahí un poquito para el Barça estos últimos días, y una defensa muy sólida con Rafa Marín. Y ha fichado un campeón de Europa. Sí. Ha fichado a Arnau Tenas. Es verdad que no jugaba en el PSG. Bueno, pero ya mejora la portería. Pero vamos a ver. Yo el Villarreal, a mí es el equipo que más me ha gustado este inicio de temporada. De hecho, creo, es mucho decir aún, pero creo que puede quedar tercero perfectamente en Liga. Y yo le hubiese dado como, no favorito evidentemente, para quedar entre los 8, pero con otro sorteo me lo podría haber creído porque además el Villarreal ya ha demostrado en su pasado que sabe competir en Champions. Son 2 semifinales de Champions. Sí. Pero este sorteo me deja más dudas. Vosotros seréis muy jóvenes, pero hubo ahí un penalti de Riquelme, bueno, que si lo llega a marcar, la final de París, Barça-Arsenal, no hubiera sido Barça-Arsenal, hubiera sido Barça-Villarreal. Vamos a ver qué hubiera pasado ahí, ¿eh? Pero ha sido una final un poquito extraña para el Barça. El mítico gol de Belletti hubiera cambiado todo con el penalti de Riquelme. Y en la última semifinal, ¿eh? Sí, en la última semifinal que jugó también estuvo a nada de pasar a la final. Sí, o sea que el Villarreal sabe jugar Champions, sabe jugar en Europa, que ya lo hemos visto campeón de la Europa League. Lo que he dicho antes, el grupo me deja más dudas y yo creo que se va a clasificar entre los 24 primeros, pero justito, le va a costar. Es un grupo muy difícil. Sí, ¿no? Yo tengo mis dudas de que quede entre los 24 primeros. Claro, y sobre todo yo creo que lo que es complicado, sobre todo para Villarreal y Athletic Club, es compaginar el día a día de la Liga. Bueno, ya pasó un poco con el Girona. Claro, y la Champions, porque para ellos lo más importante es el año que viene volver a estar en Europa. Claro. Incluso si tú le dices al Athletic, oye, el año que viene estás en la Europa League, yo creo que te lo firman, porque estar en la Champions es muy difícil. Pero tienes el peligro de que si te centras mucho en la Champions, te quedes fuera de Europa, ¿no? O estés en una
zona media un poco insulsa, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo lo gestiona, ¿no? Como mínimo lo que es bonito son 5 equipos de la Liga Española y vamos a ver qué nivel dan, ¿no? Y Se habla mucho. Hay mucha diferencia entre la Premier y la Liga Española. Luego, oye, en los últimos años pocos campeones ha habido de la Premier. Y si miras los semifinalistas, no hay tantos. O sea, quizás sí que el nivel medio de la Premier es muy alto, pero luego yo al Newcastle, por ejemplo, sí, creo que le va a poner las cosas difíciles al Barça, pero le doy 0 opciones de ganar la Champions. Ya. No sé, De hecho, el Arsenal tiene pocas también. aquí lo vamos a comprobar en un Newcastle Athletic Club, que es Claro. el duelo de los 2 bombos 4 España-Inglaterra. Es algo muy importante lo que has dicho. España tiene 5 equipos y para tenerlos el año que viene, Athletic Club y Villarreal tienen que sumar partidos, tienen que sumar victorias y pasar rondas, porque si no el año que viene vamos a tener 4 solo. Al margen de los equipos españoles y del PSG que hemos hablado, ¿veis algún otro equipo, no sé, Bayern de Múnich o algún otro equipo que también lo veáis favorito, que lo veáis semifinalista o con opciones de ganar la Champions, Tony? A mí, yo creo que los 3 favoritos son Barça, PSG y Liverpool. Liverpool me parece que se ha reforzado espectacularmente bien y ahora esperando la guinda, ¿no?, del pastel. Pero también veo muy bien al Chelsea. Mira que yo no he sido nunca muy positivo con el Chelsea, pero es ese típico equipo que no hace nada bien durante 3 años, pero luego tiene una temporada y gana la Champions. Así ha ganado. Han dado con la tecla, ¿no? Sí. Quizá. Sí. Ahí con Maresca, se han cansado de fichar, pero ahora parece que más o menos tienen un Con lo que equipo. tienen, Siguen fichando están- mucho igualmente. Siguen pero- fichando mucho, esperemos que no fichen a Fermín, pero bueno. Pero yo estoy contigo, que es un equipo un tapado. peligroso. Sí, un tapado para Está de los sentado favoritos. ya, y han Sí. cogido esa dinámica ya. ¿Alguien piensa que los italianos pueden tener sus opciones? El año pasado vimos lo que pasó con el Inter, no sé. Yo creo que no. O sea, el Inter tiene el mismo bloque desde hace varias temporadas. El año pasado llegó donde llegó, pero no le veo tan favorito de alcanzar tantas rondas. Y al Nápoles, vigente campeón de Italia, que hizo una gran temporada con Antonio Conte, tampoco. Sí que es verdad que se ha reforzado muy bien con De Bruyne, con Miguel Gutiérrez del Girona, y tiene más o menos la plantilla que tiene el año pasado, pero tampoco les veo llegando muy, muy lejos. Bueno, pues veremos. Todos coincidimos que el Barça tiene un sorteo más o menos amable, que el Madrid tiene un sorteo difícil, que el Atlético de Madrid, bueno, un poco entre medio. Hay que mojarse. A ver, Tony, vas a ser tú el primero. Me tienes que decir de los 5 equipos españoles, ¿qué les va a pasar en esta primera fase? Hay una posibilidad que es que acaben entre los 8 primeros, hay otra posibilidad entre los 24 y tengan que jugar esa fase de playoff, o quedarse afuera, ¿no? Lo que le pasó al Girona. Yo al Barça es al único que creo que quedará entre los 8 primeros y además creo que debe, porque para mí es el máximo favorito. Es verdad que el PSG el año pasado no quedó y la ganó, pero yo creo que el Barça debe quedar entre los 8 primeros. El Madrid, sin duda, el Atlético quedarán entre los 24. Yo creo que el Madrid, sobre todo por el grupo, si no quedaría entre los 8. Y entre Villarreal y Athletic, yo creo que si hay uno que se va a caer será el Athletic Club y el Villarreal sí que entrará entre los 24 primeros. Blanca. No estoy en casi nada de acuerdo con Bueno, está bien, Tony. está bien. Nunca bien. estamos de acuerdo. Está Nunca bien. estamos de acuerdo. Está bien, me gusta. Yo creo que entre los 8 primeros, eso sí, el Barça es uno de los grandes favoritos, por lo tanto, seguro que quedará entre los 8 primeros. También creo que el Atlético de Madrid quedará entre los 8 primeros, igual que el año pasado. Y entre los 24 creo que quedan el Madrid y el Athletic Club, y creo que quedará fuera por el grupo que le ha tocado el Villarreal. ¿Vale? Yo cambio un poquito Claudia. tu respuesta. Barça sí o sí entre los 8 primeros, esperemos. Luego también voy a darle un voto de confianza al Madrid, que el año pasado se quedó fuera de los 8 primeros, y vamos a darle ese voto de confianza, como decíamos. Y el Atlético yo creo que estará entre los 24. Y para terminar, yo confío en el Villarreal, en la plantilla que tiene y en Marcelino, y que quedará también entre los 24. Y por mojarme un poco digo que el Athletic se queda fuera completamente. Vale, pues mira, yo me voy a mojar un poquito más. Yo creo que el Barça va a quedar el primero. O sea, no entre los 8 primeros, sino que va a acabar el primero del No lo grupo. dudábamos, Que luego Jaume. no te garantiza nada, ¿eh? Porque el año pasado quedó el Liverpool y no pudo pasar la eliminatoria. Es verdad que en los penaltis contra el PSG. Creo que el Madrid va a sufrir mucho, pero no se va a clasificar entre los 8. Va a estar ahí, va a quedar noveno o décimo. Que le va a faltar un punto o dos. Y creo que el Atlético y el Villarreal se clasifican, y también creo que el Athletic Club lo va a tener cerca, va a lucharlo, pero no le va a llegar. Vamos a ver si de aquí unos meses recuperamos esta grabación y vemos a ver quién ha acertado. Tony Munar, Blanca,
Claudia, muchísimas gracias. Y gracias a vosotros también. Hoy hemos hablado un poco de la Champions, la temporada ya ha empezado con la Liga, pero hasta que no empezaba el sorteo de la Champions es como que todos no estábamos ya metidos en esta nueva temporada 2025-2026. Esperemos acabarla en Budapest con el Barça campeón, pero bueno, para eso habrá que recorrer un camino muy, muy largo.